Amigas, amigos, soy el Padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco, y pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Hoy tomo una cita de la Biblia acomodándola a nuestra situación. Jesús dice: una ciudad dividida acaba por destruirse a sí misma. Satanás en contra de Satanás. Aquí entre nosotros, Rosa López, buenas noches. José Cervantes, sí se escucha, Padre Miguel Ruiz, buen miércoles, bueno para todos. Hay un mal aquí entre nosotros muy profundo, que es la división. Dividir es partir, es quitar. Bueno, la división más fuerte es la multiplicación de las divisiones o también la resta de las partes o la suma, pues, de las malas voluntades, para ponerla. José 1976, buenas noches, Padre, gracias por sus oraciones. Saludos a todos, hermanas y hermanos, que nos dan las gracias por las oraciones por caridad, o la señora, pues, caridad. Estoy diciendo la división. Miren, vi una parte, pues, con López Dóriga, de la discusión del Marx Arriaga con Nuño, el anterior encargado de la Secretaría de la Educación, Nuño, que una niña le dijo que no se decía leer, sino leer. Bueno, es una persona muy preparada, ha estado dando 4 años másters en universidades de Estados Unidos, en fin, tiene muchas capacidades. El Marx Arriaga es un limitado intelectual. En esa entrevista, el Nuño no tenía nada y el Marx Arriaga tenía un montón de hojas donde buscaba cosas como contestar. Hagan de cuenta como uno que no sabe la materia y tiene que buscar el acordeón para poder copiar. ¿Cuál fue el centro de esa plática o esa discusión o ese desencuentro? Que los peñanietistas hicieron una reforma educativa que tenía sus cosas buenas y tenía sus cosas malas. Pero la reforma lo que trataba era de quitar las prácticas de los sindicatos, que a mí me consta, de personas que hacían el aseo de las escuelas, que luego pasaron a ser maestras sin pasar por ninguna, pues, institución, ninguna normal, nada más por estar ahí y tener amistad con los dirigentes de los sindicatos. Y entonces, pues, la educación era pésima porque no recibían educación, les daban un título sin tener preparación y luego esas personas vendían la plaza. Entonces era como una herencia y ya no se trataba, bueno, ya luego esas personas podían estudiar a sus hijos o hijas en una prepa, que llegaran a la prepa para que siquiera con ese estudio pudieran heredar la plaza. Pero si la querían vender, pues en un tiempo eran 120,000 pesos y pues era un negocio. Entonces la educación estaba en muy mala calidad. No sé si eso sería en otras partes, eso era en esta región. Luego mandaban a los secundaristas, a los que habían terminado la secundaria, adolescentes a las comunidades más pobretonas,
para que allá dieran clases durante un año y luego les daban una beca para la preparatoria y luego los que salían bien de la prepa les daban una beca para el magisterio. También conocí allá cuando empecé yo también de sacerdote andando por las sierras de Dos Aguas en un ranchito que se llama La Joyita, a un maestro que se llama Nacho, que es de Parácuaro y que en aquel tiempo era un jovencito y que daba las clases muy bien y que ahora ya es un maestro hecho y derecho. Pero esas son las personas que tienen vocación para enseñar, porque las que no tienen vocación para enseñar, entonces nada más quieren conservar la plaza para ganar dinero, para tener antigüedad y para pues tener una remuneración, supongo, al final de su periodo útil. Los dirigentes sindicales acaban, sobre todo los izquierdistas, frecuentemente tenían manifestaciones y marchas de los candidatos que no eran de su apetencia, que no eran de su corriente política. Y además, el que no iba lo descalificaban, por lo tanto, le tomaban lista como cuando llevan esas personas que son acarreadas. Pues esos los trató de quitar la reforma que hizo Peña Nieto. Pero creo que también las burocracias corrompidas echaron a perder ese proyecto porque luego se pusieron también tramposas y casi no dejaban pasar a nadie en los exámenes que se hacían para la promoción, me consta. Entonces, la raíz de que la antigua reforma no funcionó no es tanto de ella misma, porque dinero tenían, eran 1,000 y tantos millones para la educación, ahora son 800 o 600. Naturalmente que el Marx Arriaga dice que cuando estaba Nuño con Peña Nieto, sí, tenían 1,200 millones para la educación, pero que la Secretaría de Educación les robaba 600, que lo único que les quedaban eran 600 para el magisterio, para las escuelas, para los materiales, y que hacían negocio con la impresión de los libros. Sí, es cierto. Pero tenían una base científica, por ejemplo, los libros de algún libro de secundaria o de primaria de ahora, en todo el libro del año, ciencias naturales han de ser, ya no sé qué son, porque también había un secretismo que no querían enseñarlo, no querían mostrarlo, sobre todo por eso de la sexualidad, que hay 11 géneros y bueno, un montón de idioteces. Bueno, entonces, en esos libros nuevos, lo que en un mes aprendían de matemáticas, ahora es en un año. Por lo tanto, cada año, solo un 10% de lo que se aprendía de matemáticas se aprende. Y por otro lado, pues la inteligencia ha ido disminuyendo por el celular, ese maldito celular. Para la escuela es un maldito celular, porque la propaganda y la pornografía y los videos divertidos u horrorosos, los de decapitaciones y todo eso, ahora tienen la atención. A eso se dedican y con un celular en la mano, por eso estaba hablando de los celulares tontos. Porque una persona que continuamente tiene el celular en su manita, se recarga emocionalmente, mentalmente, de tantos mensajes, como también cuando una impresora le ponen una colota de impresiones, a lo mejor llega un momento en que se traba,
no puede con tanto, pues por supuesto. Es como a cualquier ser que se le carga y se le carga y se le carga. Llega un momento en que no puede, que se detiene. Acá también se bloquea la inteligencia. Bueno, y entonces el Marx Arriaga pues atacó a Nuño diciéndole que que son títeres de el capitalismo, de la OCDE, del Banco Mundial, de la OTAN, de la ONU, de todos los organismos internacionales, que el encargado, el secretario de Educación de México, era un títere. Pero era un títere para el progreso. En cambio, este Marx Arriaga es un títere de los dirigentes sindicales para el retroceso. Y también, como se redujo tanto el presupuesto para la educación, entonces ahora los padres de familia tienen que aportar un 20% más de lo que hacían antes, de lo que daban, pues, porque también es una ficción que la educación es gratuita. No es gratuita. En las escuelas del gobierno cobran por la inscripción, cobran quién sabe por cuántas cosas. Y entonces ya no es gratuito, porque el que no pague no se puede inscribir. Y el que no dé las cuotas mensuales para lo que sea, tampoco sigue su niño en la escuela o su niña. Por lo menos los particulares son en ese aspecto transparentes. Les vamos a cobrar tanto de esto, de esto, de esto y aquello. También allí el que pueda entre y el que no pueda, pues no entre. También es cierto que antes, yo no sé ahora, en las escuelas particulares se tenían que dar becas. Bueno, es que un año estuve de director de un colegio católico en Ixtlán de los Herbores. Y en primer lugar, las maestras no estaban tituladas. Pero en la inspección, por trampas, se aceptaba que estuvieran tituladas o usaban otros documentos. La dirección o la inspección no les importaba nada. Lo que les importaba era que ellos llenaran sus cuotas de alumnos, y entonces uno se iba con las listas de los alumnos a la inspección y allí se componía todo. Se mataban niños, se aumentaban niños, se ponían esto, se ponían aquello, las calificaciones eran arbitrarias. Y aquello pues era un engaño. Y a los colegios particulares como ese exigían quién sabe cuántas becas. Se tenían que dar becas. Bueno, se dieron las becas. Se daban las becas, eso era por la fuerza. Unas becas a los niños pobres. Pero lo otro, las becas a los niños pobres, pues no les costaba nada, era una contribución por la fuerza, pero era una contribución gratuita. Pero en las escuelas públicas está el engaño de que dicen que la educación es gratuita y hay un montón de cuotas desde el inicio hasta el final. Y la educación se ha vuelto un negocio, para todos un negocio. Un negocio para los que abusan de las instituciones y un negocio para los que abusan de los alumnos. Bueno, les pongo el caso del seminario, los seminarios en general. A los seminaristas se les cobra una cuota módica, pequeña, pues. Se les da casa, vestido, sustento, educación.
y formación religiosa. Y esa formación, por ejemplo, aquí, yo no sé en otras partes, al seminario menor, la mayoría de los que entran a la preparatoria no van a ser sacerdotes, no van a seguir. Entran, bueno, antes era la secundaria y en la secundaria venían de toda la diócesis de Apatzingán y estaban primero el seminario en Acahuato, luego se cambió a Apatzingán y luego ya desapareció porque se quitaron las secundarias, pero allí mandaban a todos los niños pobres. Por eso de Tumbiscatío, de Cualcomán, de Villa Victoria y de los pueblos más alejados, de los ranchitos, como San José de Chila y otros, Las Cruces, siempre hubo alumnos de esos lugares en el seminario y que luego ellos se fueron a otras actividades como los Soto en Tumbiscatío, que eran la familia política en aquel tiempo del PRD y que llegaron a presidentes municipales y a esto y aquello, los exalumnos. También eso ayudaba porque cuando había oportunidades compartían con el seminario libros y algunas otras cosas por el agradecimiento al seminario que los recibió y los formó, aunque ellos no querían ser sacerdotes. Por eso el padre anterior, el padre Salvador González, decía que la finalidad de este seminario menor era hacer buenos cristianos. Bueno, nada más les digo algunas cosas. La división está en la forma de pensar la educación y la forma de ser docente. Primero la división entre una mentalidad comunista, socialista, atea, agnóstica, como dijo la estimada Claudita, al Papa, que ella era agnóstica. Y en Tragaluz dijo que era atea. Pero bueno, está bien, le rebajó tantito porque entonces el Papa podría haber dicho, si eres atea, ¿qué vienes? Es lo contrario, es como si yo fuera a una iglesia protestante, si eres católico, ¿qué andas haciendo acá? Bueno, esta división es aparentemente un rencor muy grande de toda la sociedad en contra de los partidos anteriores, el PRI y el PAN y el PRD. Pero la mayoría de la podredumbre del PRI, del PAN y del PRD ya está en Morena, desde Bartlett y compañía. Bueno, también López Obrador era priista, luego perredista y luego morenista. Entonces, ese odio entre los partidos, de ese renegado que estuvo en uno y luego en otro y luego en otro, y que ve en los partidos del PRI, del PAN y del PRD a sus enemigos, a los que no quiere compartir nada ni dialogar, a los que trata de destruir con el poder del Estado, nada más que las cosas le salen mal, como Loret de Mola, porque este asunto de El Pillo, de Pío pues, el hermano de Andresito, El Pillo recibió 100,000 pesos y quién sabe cuántos millones en bolsitas de esas del PAN y en sobres amarillos, y acusó a Loret de Mola de que le hizo un daño moral exhibiendo sus fechorías. Y le pide 2 millones a Loret, 2 millones a Latinos y 2 millones quién sabe quién más. 6 millones, está peleando por 6 millones. Y en el careo ese de 8 o más horas que tuvieron, pues
Loret de Mola lo hizo confesar que era cierto lo que salían en los videos. Y entonces ahí para el futuro está su confesión de que cometió un ilícito, de que cometió un delito electoral. Y cuando ya se vaya de este mandato dentro de poquito, el Quecas, van a agarrar a Saldívar, porque también entre el presidente de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia se amafiaron para hacer injusticias. Y lo último, pues esa pelea del Quecas con el New York Times, y con eso de que trata tan mal a las reporteras, también se le va a venir encima luego que termine su periodo un montón de cosas de Estados Unidos. Y ahora que va a haber la reunión del primer ministro de Trudeau allá, de Canadá y de Biden y de el Quecas no va a ir. No va a ir porque tiene desconfianza de que lo agarren y lo dejen allá embotellado. No porque lo vayan a hacer, no. Ahorita no, después sí. Pero ahorita no, por eso del narcopresidente, narcocandidata. Y así como aprobó que las investigaciones de los periodistas y de los grupos de investigación de Estados Unidos oficiales, que era cierto lo que dijeron de García Luna, pues son los mismos que lo están acusando a él de narcopresidente. Y ahorita no le hacen nada porque va a haber votaciones en Estados Unidos y también allá están las cosas muy revueltas. Y porque de todas maneras él se culimpinó con Trump, que nunca habían visto en Estados Unidos a un presidente que se doblara tan fácilmente ante el presidente de Estados Unidos. Y un día tocaré ese tema de los enfrentamientos de los presidentes mexicanos con los presidentes estadounidenses y sus consecuencias. Y también la injerencia de los presidentes de Estados Unidos sobre la política mexicana. Pero eso será en otra ocasión porque ya estoy muy excedido de tiempo. Entonces nosotros tenemos que luchar por la unidad, no por la división. Y yo no digo que cumplamos el mandato de Jesús porque es muy duro, amen a sus enemigos, pero por lo menos no les deseemos ningún mal. Bueno, amigas y amigos, la división no nos puede llevar a ninguna parte, pero la división es parte de la mentira y parte de la corrupción. Bueno, ahora voy a contestar sus aportaciones. Ya había dado las gracias a Rosa López, a José Cervantes y a Miguel Ruiz. A José ya le había dicho que estamos pidiendo por su señora Caridad. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia. Gracias también nosotros. Rosa López, tiene toda la razón y el Quecas todas las mañanas le pone de su cosecha y de su maldad. Sí, y todas las mañanas siembra odio. Tere Villafana, buenas noches, padre. ¿Está triste porque se va a ir de la loma? No. Miren, bueno, no sé cómo explicarles. Nosotros los sacerdotes estamos formados para servir en las parroquias.
Pero algunos son muy afectivos y les gusta hacer amistad con las familias y con los grupos y con todo. Yo no, sí fui afecto a todo eso, pero ya no lo soy. Y por otro lado, cuando yo llegué aquí, un enemigo mío sembró cizaña. De tal manera que cuando llegué, la señora que hacía la ceba aquí afuera me dijo, oiga, aquí toda la gente le tiene miedo. ¿Por qué? Porque es corajudo, autoritario, claridoso. Bueno, dije, voy a aceptar eso y pues me retraigo. Si así tienen esa idea de que soy una mala persona, pues que me vean y no voy a andar como promoviendo. Y luego se vino la pandemia y allí pues no se podía. Bueno, sí fui a ver a todos los enfermos y pues no me pasó nada. Y luego se vino la delincuencia. Bueno, entonces tuve 3 experiencias negativas que me detuvieron para hacer como en todas partes, con amistades, con libertad, con buenas relaciones, porque esto del narco, ustedes no lo entienden, pero es algo muy pesado. Que los narcos estén en contra de un sacerdote, pues hasta no va la gente, no le da limosna, acuden solo a lo indispensable porque tienen pues miedo al narco y tienen razón. Entonces yo también tengo otra idea, pues me estoy confesando con ustedes. Yo voy a un lugar y veo lo que se puede hacer, lo que yo puedo hacer y lo que no puedo. Entonces me propongo una cosa y al final digo, pues lo logré, o al final digo, no pude. Pero eso ni me alegra ni me entristece. Y además, tengo que irme de una manera tranquila y de una manera agradecida y de una forma alegre. Sí, es lo que me preguntan a veces por acá. Padre, ¿y cómo se va? ¿Cómo llegué? Vine con alegría, me voy con alegría. Soy pues de otro estilo. A mí no me gusta que me festejen, ni yo lo promuevo, ni que me den regalos, ni nada. Hacer el servicio, hacer las cosas, relacionarse uno con la gente por la fe y nada más. Las amistades que tengo muchas son no a través de relaciones de interés religioso, sino de interés de caridad. Bueno, José Cervantes Dóriga entrevistó a Shailumban. A mi parecer se vio Dóriga temeroso de preguntar lo mal que va este gobierno. Ella está como el patrón trae otra realidad. Sí, pues, amigas y amigos, entiendan. López Obrador ahorita está como perro en portillo. Acá decimos que es cuando una persona está tan agresiva que no se deja acercar a nadie y que todo lo que se haga pareciera que esa persona lo interpreta como una agresión. Y tienen razón, es que no he investigado qué pasó con Blas, uno que estaba con Pascal, pues, Pascal, que estaba en Radio Fórmula, creo, y que antes también estaba junto con el señor Verdugo, don Ángel. Y a don Ángel le pusieron las peras a 25, le dijeron que ya dejara de hablar mal de López Obrador y mejor se salió y fundó su canalito que se llama Ángel Verdugo. Y bueno, a tantos que han corrido a Azucena Uresti, pues no la corrieron tan bien. No corrieron a cualquiera que tiene una diferencia de opiniones.
NO no tiene caso denunciar a un mafioso, ya que están coludidos con los mafiosos, dijo textualmente el Quecas, que no perdamos el tiempo denunciando. ¿Cómo ve? Pues tiene razón. Si yo me dieron un vuelto mal y voy y reclamo y me dicen, haz lo que quieras, no puedo hacer nada. José Avalosola, padre, apenas llegué, bendiciones para todos, bendiciones. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, padre José Luis, buenas noches. Lobo Galops, saludos, señor cura, gracias por sus temas y bendiciones, buenas noches para todos, buenas noches. Ramón Méndez, saludos, padre Luis Segura, buenas noches, cuídese mucho. Ramón Méndez, muchas gracias. Saluda a Jesús y a los demás. Ofita Medrano, buenas noches, padre. NO, ya no te pueden articular una oración de sujeto, verbo y predicado y con poca habilidad social, una generación de subnormales y la tuta y el magisterio. Sí, miren, yo di clases durante 20 años en el seminario menor y mayor, cuando estaba aquí todo el seminario. Pero el último año, cuando se trasladó por la violencia el mayor a Tacámbaro, como todavía sigue allá. Bueno, estaba en Zamora y luego se fue a Tacámbaro, al seminario de Zamora y a Tacámbaro. La última clase que tuve con los seminaristas, pues yo dije, ya, ¿para qué vengo iba desde La Ruana, ¿para qué vengo desde La Ruana o desde San José de Chila varias horas si no les interesa? No les interesa. Porque también, como son tan pocos, piensan que son indispensables y que pueden dedicarse a un montón de cosas y que no los van a correr. Bueno. Estuve dando en una prepa de las madres, pero en ese tiempo eran muy dinereras y tenían los grupos a reventar. Bueno, así no se puede. Estuve dando clases hace mucho tiempo en la preparatoria Adolfo Chávez de Apatzingán, que era la más famosa. En aquel tiempo había mucho respeto por los maestros, los papás, los alumnos, todos nos llevábamos bien. De hecho, allí conocí a muchas personas y, bueno, les cuento pues algunas cosas. Tenía de conocido a un señor rico que se llamaba Jesús y que tenía allí a 2 hijos, 2 adolescentes. Y ya un día se me acercó la chamaquilla y me dijo, padre, mi papá me corrió de la casa. ¿Por qué? Porque me fui de parranda con mis amigas y llegué muy noche. Bueno, ya tuve que platicar con Jesús. Dije, bueno, pues es una muchacha, pues perdonarla. Y la perdono. Ahora no se puede, porque ahora si alguien quiere ayudar a los chicos y a las chicas, a ellos no les gusta, no les interesa. Y a los papás tampoco. Quieren ser como son. Es otro tiempo. Y eso de la tontera, pues sí es una tontera. Ya, pues sí, no saben de nada, de nada, de nada. Ni redactar, ni entender. Miren, antes había unos libros de prepa abierta que eran de la SEP. Magníficos, tenían temas y preguntas y reflexiones. Naturalmente que estudiar esos libros, pues era dedicarles mucho tiempo. Pero allí se aprendía verdaderamente. Ahora eso es imposible porque hay que darles un párrafo y decirles, léanlo. Y lo leen mal. ¿Qué entendieron de todo eso?
nada. Bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Se necesita otro tipo de papás, pero ya los papás ya están hechos. Los maestros también, además, luego los tenían que pasar por la fuerza. No quieren que haya niños retrasados para no darles más, para no gastar más dinero en ellos. Bueno, es muy triste lo de la educación. Jesús Gómez, Pío denunciando a Loret por exhibirlo cometiendo un delito. Sí, ¿y por qué no agarran al Pío, al Pillo? Porque es hermano del presidente. Mauricio García, Padre José y Comunidad, buenas noches. Todos los niveles de educación pública ya es puro negocio. En mis tiempos no había cuotas. Cuando hice trámites para entrar a la universidad, no pagué nada. Bueno, luego obligaron a pagar $1. Pero eso era nada más era nada más algo simbólico. Mauricio García, solo un pago anual de 20 centavos. Ahora los que hacen trámites para entrar a la universidad se tiene que pagar $900. Sí, por eso no es gratuita. Ya no existe la educación gratuita. La habilidad de las serpientes y los políticos es cambiar de piel sin perder el veneno y hacerse más grandotas. Jesús Gómez, 200 millones a Loret, 200 a Latinos y 200 quién sabe qué director de esa misma. Es lo que pide el sinvergüenza del Pillo, hermano del Quecas, ¿sí? Mauricio García Pío pide por difamación 200 millones de pesos a Loret y otros a Latinos, ¿sí? Kevin Dávila Méndez, saludos mis estimados y a mi amigo José, saludos. Abril Rincón, padre, ¿cómo hacer para que mis sentimientos malos para estos malditos corruptos cambien a buenos deseos? Bueno, primero, acá en la religión, ora por tus enemigos, aunque sea un Padre Nuestro. En lo humano, deja de pensar en ellos. En el momento en que los ignores, ya no existen para ti, porque además no convives con esas personas. No te digo como yo digo, porque entonces te escandalizarías. Pero yo los mando a recordar a su mother. Jesús Mendoza, buenas noches, padre, saludos para todos. Aquí esperamos al Quecas en un San Nomás que venga acompañado con su general Cienfuegos para que lo cuide. Ya ese no puede ir, pero difundan allá en Estados Unidos, narcopresidente, narcopresidente, narcopresidente. Mauricio García. Padre José, ¿no le pasó lo que le hicieron a Cantinflas en la película del Padrecito? ¿No le ponían harto chile a sus comidas o sal? No, mira, Mauricio García, siempre he dado un buen consejo. No te pelees con las cocineras. Hazle la barba, llévale flores, regalitos, dile que está sabrosísima la comida, hasta lame el plato para que no quede nada. Y luego, si te llevas bien, pues ya pides tu cafecito, tu panecito, tu pastelito, tu postre. Y luego, si les caes bien, te sirven doble. Bueno, está bien. Rocío. Manitas, manitas, manitas. Iván Mora, saludos a todos. Gracias, Padre, por su servicio. Bueno, a ustedes también. Rosa María Quintana Moreno, todavía se dan becas en los particulares, el 5 del total de los alumnos. Bueno, antes era pues el 10, ahora es el 5. ¿Está bien? Hanna aquí presente y atenta. Muchas gracias, Hanna. NO, de la quina pasamos a elevar
Esther y luego el quecas pura sapiencia en los liderazgos. Pues sí. Jesús Gómez, gracias por sus platiquitas, padre. Usted no se da cuenta, pero tiene una mente extraordinaria. No pierde el hilo de nada. Gracias a Dios lo siga bendiciendo. Gracias, sí, pero ya estoy vejete, caduco. Abre el rincón. Bueno, buenas noches y que Dios los bendiga a todos y que siga pudiendo transmitir. Ya me voy a ir el martes, pero pues todavía falta jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Buenas noches y que Dios los bendiga.